Hablaremos hoy de los viajes de Mandeville. En el libro del fantasma me parece que hay una cita de Sir John Mandeville como uno de los que encontraron la fuente de la eterna juventud. Mandeville aseguró haber bebido de aquella fuente no una, sino 3 veces. Así que calcule lo joven que habrá quedado. Hoy tenemos más datos sobre Mandeville y también sobre sus viajes. Algunos dicen que este hombre, John de Mandeville, era un caballero inglés que nació allá por el año 1300. Cuando cumplió 24 años, comenzó un viaje que duraría 20. Los recuerdos y anécdotas de estos viajes fueron registrados en el Libro de las Maravillas del Mundo, así se llama. Este libro parece que era muy popular y muy consultado por los príncipes y los reyes, y los copistas trabajaban muchísimo para duplicarlo, y estuvo en las principales bibliotecas, anteriores incluso a la invención de la imprenta. La autoría de este libro fue disputada a largo tiempo entre muchos. Todos decían que habían escrito este libro. Cada vez que uno decía, che, ¿leyeron el libro de las maravillas del mundo? Sí, lo escribí yo. Primero fue reclamado por personas que se llamaban a sí mismas el autor, y luego por otros que arguían que todo en ese libro eran invenciones fantásticas, incluso el autor. Hay quienes sería mucho mejor, hay quienes suponen que Mandeville no existió nunca. Uno de los lugares, ahora vamos a hacer un catálogo de lugares que visitó o dijo haber visitado John de Mandeville. Uno de estos lugares fue la isla de Tragoda, o Tracoda, ubicada, andá a saber en qué mar misterioso. Parece que en el Océano Pacífico, que era muy conveniente. El único aspecto diferencial, especialmente si uno había nacido en el año 1300, era muy conveniente ubicar una isla legendaria en un océano que ni siquiera estaba en la imaginación de la gente, y mucho menos bajo el nombre de Océano Pacífico. Así que qué curioso, ¿no?, que en el libro de Mandeville se anticipara la existencia de un océano real presentándolo como imaginario. La respuesta que se me ocurre es una sola: incompetencia del cronista. Está bien. O una diferencia horaria demasiado pronunciada. Bueno, pero hablamos de la isla de Tracoda. La única característica de esta isla es que sus habitantes no hablaban, sino que silbaban. Eso sería para llamarse, ¿no? Qué lindo si lo llaman así, sí. Lindo llamado, ¿eh? Y salían todos. Qué lindo. ¿Te gustaría que lo llamaran? Me encantaría. Sí. Pero qué lindo, además, que hubiera una serenidad tal en la noche que a usted lo pudiera llamar silbando. Antes muchos novios, un poco machistas hay que conceder, llamaban a su novia con chiflidos. Y ahora no se puede eso. Claro, no se escucha. Por ejemplo, usted tiene una novia en la avenida Cabildo, en Buenos Aires. ¿Qué? Ni que le silben el oído. Lo mismo que lo que hacían. Y en ese lugar, ¿cómo dirían? Ya voy, porque así se llamaban. Bueno, cuando usted llegaba a la isla de Tracoda, escuchaba los silbidos de los habitantes, y ahí termina. ¿Cómo? ¿Me va a estar así? Es uno de los peores capítulos del libro de las maravillas de Sir John de Mandeville. Recién nos acomodamos. Usted llega a la isla de Tracoda y oye los silbidos. Con respecto, y ahí empieza otra cosa. 3 líneas. Pero qué poco. Ir a la isla de Tracoda en medio del Océano Pacífico para hacer una crónica de 3 líneas es perfectamente inútil, amigos. Vamos a otro lugar. La isla de Scilia, en el Atlántico, estaba llena de dragones, y en el medio de la isla, ¿cómo me gustó esto? En el medio de la isla había un lago
formado por lágrimas. Todas las lágrimas del mundo. Dice el autor que por algún mecanismo extraño que él no explica, todas las lágrimas del mundo van a parar a ese lago. Y están todas, incluso las que derramaron Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso. Todas las lágrimas están allí. Es falso, por ejemplo, que las lágrimas se enjuguen en pañuelos o que se extingan por evaporación, no. O que le caiga en el pelo a su novia, o que... no, nada. Las lágrimas van todas, sin perder una, a integrar el caudal de ese inmenso lago. Todo lo llorado va a parar allí. Nada de lo llorado se pierde. No se ha perdido de nuestras lágrimas ni una gota desde que el mundo es mundo. Me imagino yo que el lago va creciendo y en años de desgracia, de pobreza y de guerra, hay como inundaciones en las riberas siempre crecientes de este lago. En el fondo de ese lago, según dice Mandeville, había perlas y piedras preciosas. Una vez al año, el rey de Silga permitía que los pobres se apropiaran de algunas de esas perlas. Claro, cada año se hacía más difícil encontrar pobres. Claro. Y creo que usted tenía un lago donde en el fondo había piedras preciosas o perlas. Yo, con tal de no aflojar, digo cualquier cosa. Evidentemente cada vez hay menos pobres para buscar perlas. Ese es el problema que tenían. Para evitar el ataque de los dragones que vivían en el fondo del lago, los pobres se untaban con unas hierbas que ahuyentaban a estos espantosos seres. Los pobres. No, los dragones. Ah, los dragones. Me hago cargo de un cierto vapor que se respira. Otro lugar, Mavarón, era un extenso reino que visitó Mandeville en la India. Era famoso, Mavarón, por sus numerosas ciudades, todas muy hermosas, y entre ellas sobresalía Calamión. Qué lindo nombre para una ciudad, Calamión. Supuestamente allí estaba enterrado el apóstol Santo Tomás. Curioso destino es enterrar allí. Pero bueno, en una urna depositada junto a la tumba se conservaba el brazo y la mano. El brazo naturalmente casi siempre viene con mano. Sí. Salvo que fuera un brazo de un costado y la mano del otro. El brazo y la mano con la que el apóstol había tocado las llagas del Cristo cuando la aparición. Sí. Acá dice del Cristo muerto. No, se le aparece el Cristo a Tomás. Y él tocó para ver si era. Estas reliquias tenían la siguiente virtud. En los casos de litigio, cada vez que había un juicio o alguna cosa así, cada uno de los litigantes colocaba en la mano del santo un papel que exponía su caso. Ay, qué impresión ponerle en la mano ese. Me imagino que no serían casos muy complicados, porque algunos juicios que tienen lugar hoy día tienen miles de páginas. Sí. Así que no sé cómo se las van a poner en la mano a Santo Tomás. Pero le ponían los dos litigantes, cada uno un papel. Yo soy el dueño del burro. Y el otro, mentira soy yo. Sí. Y dice que la mano arrojaba lejos el papel que contenía los argumentos del que no tenía razón. Qué impresión ver la mano sola que se mueve. Qué cosa, una mano tan judicial, ¿no? Y listo, y así se evitaban no sé cuántos sueldos en jueces. Sí, sí. Otra isla que muchos viajeros han retratado de diferentes modos, la isla de Saba. Atención, la reina de Saba, ¿no? El amigo Mandeville decía lo siguiente: Saba está en Etiopía, así nomás lo decía. Podían verse allí campiñas con manzanos que en el verano daban frutos que se transformaban en niños. Extraordinario. Había una manzana. Una planta de manzano. Usted pasaba, planta de manzano no dice mucho.
Por ahí aparecían manzanas. 3, 4, 5 días, poco a poco, un niño. ¿Pero seguía colgado de ahí? Si el niño seguía colgado hasta la edad madura, Y el árbol... y entonces al sacudir a Manzano, ¿Qué sale? caían niños. Usted sacude un manzano... Muy bien. Usted sacude un manzano y caen, pero estaban llenos de niños en Etiopía, de personas que caían de los árboles, algunos medios pasados. Nadie se sentaba a merendar bajo el manzano porque corrías el riesgo de que se te cayera un niño encima. Ese niño que ya cuando se acercaban a la pubertad pesaban sus 40 kilos con el freno y la montura. O por ahí las parejas que iban a afilar abajo de un árbol. Claro, estaban ahí por y le caía el pibe. que le cayó un niño en la cabeza. Ya tengo un hijo, dice la mina. Vamos. Te dije que estaba apurada, pero no tanto. A Newton, en vez de caerle una manzana, le hubiera caído un niño. De todos modos, no es tan extraño que te caiga un niño de arriba del árbol. Lo extraño es que el niño no es que esté jugando, sino que forme parte del árbol. Claro. Eso es lo curioso. Y así fue que Guillermo Tell fue detenido por homicida también. Efectivamente, pues tenía un niño en la cabeza al cual le acertaron. Tiene más sentido el paraíso, ¿no? Es verdad. Fueron expulsados por morder un niño. Pero en ese lugar solo era donde caían los niños. Sí, solamente aquí en Etiopía, pero algunos dicen que el paraíso estaba no lejos de allí. Aquí es Saba, ¿no? El lugar de Saba. Dicen que en Saba estaba la tumba de Salomón, así como a Santo Tomás lo fueron a enterrar a Siria, a Salomón lo enterraron en Saba. Famosamente es justamente Salomón el rey que amó a la reina de Saba. Salomón y la reina de Saba, con Jules Briner y Gina Lollobrigida. La tumba era de cristal y oro, y Mandeville recomendaba a los visitantes que probaran el Apium Rhizum. ¿Qué es? Una hierba mediante la cual podía verse a través del cristal de la tumba a Salomón y bailando con la reina de Saba un tanguito, mientras un grupo de cortesanos se divertían al compás de la música que ejecutaba un serafín. ¿Todo esto dentro de la tumba? Todo esto mirabas vos si tenías la precaución de probar el Apium Rhizum, una hierba que te habilitaba para esta visión, después de todo no demasiado divertida. ¿Qué tiene de particular ver cómo Salomón baila un tango tocado por serafín? Cerca de Saba se encontraba una región cuyos habitantes nacían con el pelo blanco y después se les iba volviendo negro a medida que envejecían, como algunos amigos nuestros. Sí. A causa del calor, la gente permanecía en los ríos desde antes del mediodía hasta bien entrada la tarde, nos dice Mandeville, creyendo que va a sorprendernos con esto, después de haber visto árboles que daban niños. Ahora no nos sorprende más nada. En la isla anterior vimos unos árboles que daban niños y ahora que nos vamos a caer de estupor porque una gente permanece 7 horas dentro del río, ¿qué me importa? La isla de Caura era una isla... Otra, esta es otra. Nos vamos a esta de la gente dentro del río. Sí, la verdad que no tiene gracia. La isla de Caura era una isla próxima a las costas de la India. Hubo una época en que Caura se vanagloriaba de tener puertos importantes, pero estos puertos fueron destruidos por el mar. Cuentan que el rey de Caura era tan poderoso que osó enfrentar nada menos que a Alejandro Magno. En tiempos de la visita de Mandeville, Caura solo se destacaba por su diversidad de creencias religiosas. Sus habitantes adoraban lo primero que veían por la mañana: un pie, un manto, un hombre, una mujer. Se levantaban, veían algo y lo adoraban. El diario. Bueno. Exactamente. ¿Sí? No pasa nada muy diferente. La consecuencia era una gran confusión a causa de lo efímero de las religiones de la isla.
Había además ídolos nuevos cada mañana. Erigían uno para cada depositario de la fe diaria. En Caura, además, no se enterraba a los muertos, los dejaban consumirse al sol. Último reino, Cavalet, que era un reino insular. La fauna de la isla contaba con muchas especies de caracoles, algunos tan grandes que la gente vivía en las caparazones de los caracoles. ¿En serio? Primero echaba el caracol, naturalmente. Sí. Porque la convivencia con un caracol De esas dimensiones. es muy, muy desagradable, es Baboso. baboso el caracol. Por toda la isla podían verse ese tipo de residencias. Como casas rodantes. Qué lindo. Algo así. El caracol, permítame, ¿no? Voy a hacer una pregunta, que soy un poco ignorante. Sí. Si usted le saca la casa, digamos, la vivienda, ¿puede seguir viviendo en forma babosa? ¿O ya chau? Me parece que chau porque la tiene pegada la casa. Con un pegamento. Pero si usted se la saca, ponele despacito. Quizás pueda ser otra, si es yo voluntario. creo Pero eso que- lo te preguntaba, porque por ahí está un creo que el poco así desalojado durante un No, y tiempo. aparte a la intemperie, por ejemplo, por la noche, yo creo que es muy friolento. No tiene dónde meterse, dónde guarecerse. Por ahí tejiéndole un pequeño pullover, una polera microscópica, muy pequeña, capaz que... Se meten adentro de las tortugas los caracoles cuando usted les saca. Usted, Sí, son hotel, caracoles dice la intrusos. tortuga. Sí. Intrusos que la tortuga no se da cuenta, porque la tortuga no se da cuenta y se da cuenta lo mismo. Sí. Y se le mete, el caracol, abusando de la lentitud de la tortuga, se le mete por atrás y La le tortuga por anida ahí. la pieza del fondo del caparazón de la tortuga. La tortuga por ahí se enoja con el Pero nene. ni se da cuenta la tortuga, dice, siento algo baboso. Dice, allá cerca de la pieza del fondo. Y ya no puede meter la cabeza porque no Claro, empuja no hay para lugar, adentro y no hay lugar. ¿no? El caracol la va empujando, así es la cosa de la invasión. La va reempujando poco a poco. La tortuga cada vez está más afuera, como en una actitud así de asomándose, y un día siente ¡blup! Y se ve a sí misma tirada en el pasto, Pero escuche, desnuda, pero- y por la ventana de su caparazón, el caracol que se asoma y la mira. Ahora, el bicho del caracol no puede llevar adelante el caparazón, no puede arrastrar el caparazón. Pero de invita la a la Sí, familia, sí, sí. van todos, familia numerosa. A de veces caracol. van varios caracoles y entre 4, ponele, sale uno por cada pata y más o menos la llevan, ¿no? Más o menos la llevan. Hay otra isla más. A ver, Los Sandín. Es un archipiélago en realidad, y ahí suceden cosas extrañas en Sandín. El rey de la isla principal era también rey de las otras 50 islas que formaban el archipiélago. Los habitantes de Sandín parece que tenían esta costumbre. Cuando un pariente, un amigo se enfermaba, se lo comían. Preparaban un guiso que daba lugar, desde luego, a un ágape solemne. Finalmente, una vez mondos los huesos, los enterraban. Ahí sí. Claro, qué desperdicio si no. En otra isla del mismo archipiélago vivían gentes con la cara plana, Ay, qué sin feo. nariz, ni ojos, ni boca. Era muy difícil reconocerlos. Pero mírelo de frente. En la isla de Lamari, situada en el Océano Índico, era peligroso desembarcar. Si algún mercader se acercaba, los habitantes se ponían contentos, pero no por ansia de comerciar con él, sino por antropófagos. Entre ellos no se comían, pero al advenedizo se lo lastraban en menos que un gallo canta. Bueno, este es lo último, ¿no? ¿Cuál le gustó más? A mí la del lago de las lágrimas. Sí, esa es muy linda. a mí la de la tortuga que entra al caracol. La de los caracoles. Sí, la de la gente que vive en casa, Sí, casa de casa caracoles. de caracoles, pero casa como
como esa del barrio Parque, ¿no? Casa, Sí. sí, Pero realmente, a mí me gusta 300, una casa de 400 caracol. metros de superficie cubierta. Es muy Art Nouveau una casa de caracol. Sí, ¿no? exactamente, muy bien. El caracol tiene algo de Art Nouveau, está muy bien, ¿eh? Bueno, Muy gaudiano. bien. ¿A quién le podemos dedicar esto? Bueno, al amigo John de Mandeville y a Santo Tomás, que impartía justicia con el brazo que le quedaba. Después de muerto, él estaba muerto, pero el brazo seguía. En la discoteca buscamos algún tango sobre... No hay. Sí, porque hay tantas cosas pasan aquí. Sí, bueno, pero... Y le dejamos el texto para que lo leyera el discotecario y miró la primera. Entonces, ¿cuál es la primera? Silbando. Exacto. Qué hermoso. Escucharemos entonces a Aníbal Troilo y Roberto Grela en este lindo tanguito que Muy se bonito. llama, en honor a los habitantes de esta isla de Tracoda, Silbando.